Un encuentro con Dios. Es el mensaje bajo el cual queremos, el título bajo el cual queremos ministrar en esta noche. Un encuentro con Dios. La palabra encuentro tiene como etimología, viene de raíces latinas que significa in contra y está formada por el prefijo griego que significa in, que significa hacia adentro, y el prefijo contra, que es el prefijo o acción que hace que la palabra tenga movimiento. Por eso también la palabra encuentro tiene que ver con un choque violento o hacer coincidir una cosa con otra. De modo que cuando alguien tiene un encuentro es cuando choca violentamente o cuando se encuentra, cuando coincide por un mismo camino. Por eso la palabra dice que los caminos del hombre son distintos a los caminos de Dios, que los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre, y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Ahora bien, también la palabra encuentro significa hallar. Por eso la Biblia dice en el libro de Salmos que busque a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Ahora bien, el Señor quiere que lo encontremos, pero Él anda buscando. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice la Biblia que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y todos se habían corrompido, todos se habían desviado, no había nadie que buscara a Dios. Dios salió a buscar gente que buscara a Dios, gente que adorara a Dios, y no había nadie. Todo el mundo se había desviado del camino. Por eso dice la Biblia que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, que estaban todos casándose y dándose en casamiento, y dice la palabra que vino el diluvio y se lo llevó a todos porque no entendieron. En esta noche yo quiero que tú entiendas que tú tienes que tener un encuentro con Dios, más bien un choque violento. Hay gente que tuvieron un choque violento en las Sagradas Escrituras, y ese choque que tuvieron con Dios transformó su vida, cambió su vida, fueron alguien diferente después de ese momento que tuvieron un encuentro con Dios. Hay hombres en la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios y eso transicionó su vida, lo cambió, lo transportó a un nuevo hombre. Uno de esos hombres fue el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que Pablo, siendo Saulo, iba camino a Damasco para perseguir a la iglesia, para matarlo, porque él dice en otro pasaje: había yo creído mi deber desde mi juventud, siendo fariseo, y aventajaba a muchos en esa carrera. Y dice la palabra que él creía su deber perseguir a la iglesia cuando tenía que correr con la iglesia, cuando tenía que ser perseguido con la iglesia. Y es que muchos no entienden que no han sido llamados para perseguir, sino para ser perseguidos. Predícalo. Un encuentro con Dios es lo que necesita cada hombre y mujer que vive en la tierra. A veces la Biblia habla del mundo y nosotros a veces no explicamos bien esa palabra. La palabra del mundo, la gente del mundo. Cuando la Biblia habla del mundo no se refiere al planeta. La Biblia se refiere a la gente que está viviendo de una manera inadecuada, conforme que está viviendo en desacuerdo con los mandamientos de Dios. Y necesita tener un encuentro con Dios para cambiar ese estilo de vida. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, entonces tu estilo de vida cambia. Cuando Pablo iba hacia Damasco persiguiendo a la iglesia, se encontró con Jesús. Y dice la Biblia que cayó a tierra, él y todos los que con él andaban. Y dice que una luz lo rodeó. Y dice la palabra que le digo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Duras cosas te dan cosas contra el aguijón. Pero la palabra aguijón, el aguijón era una puya que utilizaban para arrendar a los bueyes para que pudieran hacer el trabajo. Ahora bien, cuando Pablo está dando cosas contra el aguijón, la palabra cosas significa patada, porque hay gente que está golpeando cosas que no deben golpear, y lo que deben golpear no lo están golpeando. Te estoy diciendo que cuando golpeas a tus hermanos, Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para golpear el pecado que hay en tu vida. Hoy en día tú ves que hay una tiranía. Ay. Evangélico tirándole a evangélico. Pero Dios no te llamó para tirarle a los evangélicos.
Dios te llamó para tirarle al diablo y a sus ángeles. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Ahora bien, cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú entiendes que tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Cuál es fortaleza? La fortaleza que Satanás ha dispuesto para vencerte. La fortaleza que Satanás ha dispuesto para hacerte mantenerte en el pecado, en el mundo, atado por las tinieblas. Un choque violento es lo que necesitan la gente del mundo con Dios. Porque cuando tú tienes un choque violento con Dios, entonces tu vida cambia. Hay algo impresionante en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, una oración que Habacuc hace. Y Habacuc dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, y al sonido de tu voz entró pudrición en mis entrañas. Y ese choque violento que tuvo Habacuc con Dios en esa oración, en el verso 17 del capítulo 3, Habacuc tiene una transformación en su vida de tal manera que él dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no hay mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegro en Jehová, el Dios de mi salvación, quien hace mi pie como de sierva y en mis alturas me hace andar. Es Jehová el que te va a hacer andar en las alturas, iglesia. Es Jehová. Por eso, óyeme, oye esto. Yo le digo a mucha gente, cuando yo voy a predicar, yo no me preocupo de que porque Dios desate, porque Dios, no, porque Dios cuando lo quiera hacer, lo va a hacer. Y la gente va a volar por las paredes. Y la gente va a recibir el Espíritu Santo. Y la gente va a recibir la unción. Pero cuando Dios no lo quiere hacer, yo soy entonces el embajador. Un embajador es una persona que lleva el mensaje. Porque el embajador ya tuvo un encuentro con Dios en la eternidad pasada, para que ahora en la eternidad presente entonces pueda anunciar lo que Dios le dijo cuando se encontró con él antes de la fundación del mundo, cuando lo predestinó. Hay algo que la iglesia debe entender, y es lo siguiente. En el libro de Juan capítulo 10 verso 27 dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me la dio es mayor que todo, y nadie las arrebatará de la mano del Padre. Eso es algo impresionante. Yo no sé a veces por qué la gente se descarría. Yo creo que no creen en este principio, y es que tú estás en las manos de Dios. Pero para que tú entiendas mejor, en el mismo libro de Habacuc, en el capítulo 3, Habacuc dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Es que tú estás donde está el poder de Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Jesús dice en el libro de Juan capítulo 10 verso 27 que estamos en su mano. Pero Habacuc dice en el capítulo 3 que de su mano salían rayos de luz, y allí estaba escondido el poder de Dios. La iglesia necesita tener un encuentro con Dios para que el poder de Dios sea que lo posicione en las alturas. Para que el poder de Dios sea que mueva, sea que ate y que desate. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú entiendes lo que dijeron Pedro y los discípulos. En el capítulo 4 de Hechos dice la palabra que metieron preso a los discípulos, y cuando los soltaron, ¿tú sabes qué? Hicieron una oración y clamaron todos a gran voz diciendo: oh Señor, mira ahora sus amenazas. Concede que mientras predicamos, extiende tu mano para que se hagan milagros y señales. Tenemos que entender que cuando tenemos un encuentro con Dios, es Jehová el que hace los milagros, es Jehová el que hace las señales, es Jehová que te posiciona, es Jehová que te da la fama. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios es lo que necesitan los amigos. ¿Son cristianos ustedes? Un encuentro con Dios es lo que ustedes necesitan.
Yo veo a los jóvenes envenenándose por depresión. No estoy diciendo que sea su caso. Se envenenan por depresión, se ahorcan. Satanás lo mata. Pero, ¿por qué? Porque muchos dicen, nadie me quiere. Yo no soy importante en la sociedad. Yo soy una escoria, yo soy una basura. La gente no quiere saber de mí. Pero la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y Jehová quiere recogerlo a ustedes. Quizá ustedes no estén pasando por esa situación, pero Dios sabe los planes que tienen con ustedes, porque Él lo ama. La Biblia dice que Él lo ama de tal manera que envió a su Hijo al mundo, aún siendo pecadores nosotros. Cristo murió por nosotros, pero la palabra también dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, es necesario que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque Él es el dador de la vida. La Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El objetivo de nosotros haber tenido un encuentro con Dios se basa en que ahora le vamos a decir a la gente que Cristo lo ama a pesar de su prueba, que Cristo lo ama a pesar de su problema, que Cristo lo ama a pesar de quienes son. Que no importa las circunstancias por las que tú estés pasando, Dios te ama. Que no importa el problema que tú tienes, si tú tienes un encuentro con Dios, eso va a cambiar. Hemos leído una historia muy conocida que en el libro de Mateo. Jesús pasó el río Jordán. El río Jordán era un río muy conocido en Israel porque era bastante famoso. Se conoce este río también porque en el río Jordán fue donde bautizó Juan a Jesús. Ahora bien, cuando Jesús pasa a la otra orilla, a tierra, dice la palabra que se encontró dos hombres que eran los gadarenos, era una nacionalidad, Gadara. Los gadarenos eran una nacionalidad, porque a veces escuchamos gente diciendo de que los demonios gadarenos, no, los demonios no eran nacionales gadarenos, no, eran los dos hombres que estaban endemoniados, que eran de nacionalidad de Gadara. Ahora bien, cuando Cristo pasa a la otra ribera, dice la palabra que se encontró a estos dos hombres, tuvo un encuentro con ellos. ¿Qué pasa? Que cuando la gente tiene un encuentro con Dios, por definición, la palabra encuentro significa hacia adentro. El verbo in significa hacia adentro, y el verbo contra, que forma la palabra, porque una palabra compuesta. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios entra hacia adentro. Por eso dice la Biblia: dame, hijo mío, tu corazón y estén atentos tus oídos a mis palabras, porque lo primero que Dios cambia cuando tiene un encuentro con el hombre es su corazón. Entonces, ¿quién respondió? ¿Los hombres o los dos demonios? Los dos demonios estaban adentro y respondieron ellos. ¿Sabe lo que le dijeron? Hijo de Dios, hijo del Dios Altísimo, veniste ahora a atormentarnos. Y Jesús le dice: ¿cuál es tu nombre? Y ellos respondieron: Legión, porque somos muchos. Porque los dos hombres tenían muchos demonios. Y le dijeron: déjanos ahora que vayamos a un hato de cerdo, que había una gente que estaban apacentando unos cerdos. Déjanos que vayamos ahí y no nos envíe al abismo. Este encuentro produjo liberación, porque eso es lo que Dios produce cuando se encuentra con alguien. Lo hace libre. Lo hace libre de los vicios. Lo hace libre de toda atadura demoníaca. Lo hace libre de que el diablo lo ataque. Lo hace libre de la enfermedad. Por eso la palabra lo hace libre de las deudas. Lo hace libre de los problemas. Lo hace libre del robo, de la prostitución, de las drogas, del alcohol. De todo eso Dios te hace libre. Por eso la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Señor es el Espíritu de Dios. Y tú tienes que tener un encuentro con el Señor. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Aleluya. Cuando los de demonios, Jesús los dejó que se vayan. Pero eso causó un espanto en la población de los gadarenos. Porque eso causa caos. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, eso causa caos en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual hace y convence a los demás. La Biblia dice que por eso el mundo nos aborrece, porque el mundo no le conoció a Él. Si el mundo conociera a Dios, entonces el mundo no aborreciera la palabra. Entonces no prohibieran que se predique con megáfono en toda esquina. Entonces no prohibieran que se predique en el metro, que se evangelice a la gente en la universidad. Entonces no prohibieran la educación bíblica en las escuelas, porque la gente no ha tenido un encuentro con Dios. Los gobernantes no han tenido un encuentro con Dios. Y es necesario que tengan un encuentro con Dios, porque las cosas no van a cambiar hasta que tú no tengas un encuentro con Dios. Hay una mujer en la Biblia llamada Ana, y Ana era estéril, y Penina la avergonzaba y la maltrataba, porque Penina tenía hijos, mas Ana no lo tenía. Pero el día que Ana decidió tener un encuentro con Dios en el templo, entonces las cosas comenzaron a cambiar. La gente no me menciona a Samuel, pero Ana tuvo 4 hijos más adicionales a Samuel. Dice la Biblia. 4 hijos más adicionales, porque ella decidió darle eso a Dios. Y Dios le dijo: entonces te voy a dar hijo en lugar de Samuel. Hasta que la mujer del flujo de sangre no tuvo un encuentro con Dios, no fue sanada. La mujer cananea, dice la Biblia, que perseguía a Jesús y le decía: misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y en una ocasión Jesús le dice: pero el pan de los hijos, ¿cómo yo se lo voy a dar a los perros? Y ella dijo: sí, mi Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de su amo. Pero no ocurrió así con los gadarenos. Cuando ellos vieron que Jesús reprendió el demonio y el demonio se fue, ¿qué pasó? Le tuvieron miedo, y dice la Biblia que le pidieron, que le rogaron que se fuera de sus inmediaciones, que se fuera de su tierra. Y Jesús se fue. Pero ¿qué ocurre? Que hay mucha gente así hoy en día, que Dios viene a su encuentro, Dios viene a tener un encuentro con ellos, y ellos no lo aceptan, y Jesús se va de sus inmediaciones. ¿Y qué es lo que queda ahí? Ahí lo que queda es el castigo. La Biblia dice: la única cosa que tú tienes que hacer para ser salvo es creer en Jesús. Gloria a Dios. No hay ninguna otra. La Biblia dice: si creyeres, serás salvo. Pero la Biblia también dice que el que no cree en el unigénito Hijo de Dios será condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya ha sido condenado. Entonces, amigo, usted no quiere ser condenado, obviamente. ¿Verdad que no? Quiero ser a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. ¿Te quiere convertir a evangélico? Ven, que yo sé que tú estás diciendo que sí por dentro, pero hay algo que te está diciendo que no, que diga que no. Gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo. Aleluya. ¿Tiene miedo? No le tenga miedo. Él lo único que te va a hacer es abrazarte, porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Porque Él te conoce. Yo quizás no te conozco, yo no te conozco, pero Él sí. Él sabe tu nombre. Él sabe lo que pasó tu mamá para dar a luz. Él sabe los problemas que han ocurrido en tu vida. Yo no sé. Él conoce tus necesidades. Y una de las mayores necesidades de las que yo estoy seguro es que tú lo necesitas a Él. Gloria a Dios. Esa es tu mayor necesidad actualmente. Quizás tú digas: yo quiero un carro, yo quiero un flow, yo quiero tener la pinta madura. Pero tú no necesitas tanto eso como la salvación de tu alma. Gloria a Dios. Porque ¿sabe qué? Yo tengo muchos amigos que yo les predicaba así mismo. Y no es para que usted tenga miedo ni nada de eso. Dios es que hace la obra. Y ellos me decían: no, Daniel, ¿y cómo yo voy a ir para la iglesia si yo estoy viejo? Si yo estoy joven. Voy a perder mi vida en la iglesia. Y no fueron a la iglesia, pero ya no pueden ir. Y ahora es el momento de salvación. Y ahora. Porque la muerte no te va a preguntar. Gloria a Dios. Ya la muerte no le pregunta a los jóvenes: ¿y que tú te quieres ir? No, él ya se lo lleva, porque eso no es un trato. Gloria a Dios. Dios te ama.
No quiere. No quiere. Después, gloria a Dios, pues sigue viniendo a la iglesia. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Santo Dios. Jesús. Aleluya. Y un encuentro con Dios es lo que usted necesita. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú necesitas algo de Dios? Yo creo que sí, que tú necesitas algo. Y hay algo entonces que Dios pueda hacer a través de mí por ti. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Eh? ¿Tú sabes? Ya me convirtió ya. Aleluya. Gloria a Jesús. A su nombre, al nombre de Cristo. Hay alguien que quiera una oración. Gloria a Dios. Santo Jesús de Nazaret. Santo es el Cordero. Glorificado sea tu nombre, Dios. Santo es el Señor. Dios es bueno. Glorificado, santo, santo. Aleluya. Cordero. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Ven.